Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva entrevista de la serie de 15 años, 15 perspectivas. Estamos celebrando los 15 años de ASAEC, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Débora Nakache, licenciada y doctora en psicología, profesora titular en la Universidad de Buenos Aires, también investigadora, especializada en temáticas que atraviesan cuestiones sobre infancias, educación y pantallas, y coordina ya hace más de 20 años el programa Medios en la Escuela y el Festival Acero Corto, que se desarrolla en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Débora, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, contentos de poder conversar con vos. Y pensando en tu trayectoria y en tus experiencias, quería que comencemos a charlar fundamentalmente sobre el festival Acero Corto, este festival que ya tiene más de 20 años en las escuelas públicas de la ciudad, que es una experiencia muy rica, muy interesante dentro del campo audiovisual y fundamentalmente dirigido y hecho por niñas, niños y adolescentes. Así que si nos podés contar un poco esta experiencia, de qué trata, su trayectoria, cómo lo vivís coordinándolo. Sí, cómo no. El Festival Acero Corto surge en el año 2002. En 1994 empieza a haber un proyecto de video dentro del programa Medios en la Escuela que fue capacitando en ese momento en ese medio y teníamos una muestra de videos hecha por las escuelas, digamos, y en 2002 aparece la idea y la pregunta de por qué no transformar esa muestra en un festival de cine. Ahí, junto con las personas con las que coordino el programa, porque no soy la única coordinadora, sino que coordinamos junto con Gabriela Rubinovich y Andrés Abiger, porque es un equipo interdisciplinario el que coordina el programa Medios en la Escuela, pensamos que valía la pena este nuevo desafío. ¿En qué sentido este festival cambió lo que era la muestra de videos que ya existía? La primera cuestión importante es que le dimos a esto todas las características que tiene un festival de cine del circuito cultural. Y eso creo que es una de las grandes transformaciones que hace que el material de las escuelas, que habitualmente es visto por las mismas escuelas, los chicos en general en los colegios escriben para sus maestros, para la directora, si hacen una película es para la muestra de la escuela o para una muestra interescolar. Es como todo un poco endogámico, digamos, es muy dentro de las paredes de lo escolar, de lo educativo. De repente tomó lugar en los cines de la ciudad de Buenos Aires. En 2002 comenzó en una alianza con cines comerciales, con la cadena Hoyts, en ese momento en el shopping del Abasto, con todo un circuito de jurados, que en general los armamos siempre interdisciplinarios, siguen hasta el día de hoy, o sea, con una competencia de películas, con una pata interesante de poder armar cierta preselección de los materiales y sobre todo con un trabajo permanente entre la escuela, la comunidad más amplia donde ese material se ve, y el propio campo audiovisual que va trayendo a veces directores de cine que de repente estrenan o ponen material o miran los materiales y devuelven una mano, una mirada a los chicos. Así que bueno, eso es un poco el tejido del Festival Acero Corto. Es un festival que tiene una organización bastante sofisticada, diría, que la fuimos
le fuimos dando su materialidad a lo largo de estos años, un modelado que tuvo que ver con una historia, donde pusimos a prueba distintos dispositivos. Por ejemplo, toda la parte de preselección la hacemos como más interno del Ministerio de Educación, porque nos parece que ahí tenemos que cuidar la mirada institucional, de que de algún modo el Ministerio valore y tenga una apreciación sobre los materiales que se van a mostrar. A veces hay distintos debates ahí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una película hecha por chicos, bueno, pareciera que no está hecha por chicos, sino que parece más la voz de los adultos puesta ahí? ¿Qué pasa cuando tuvimos este año alguna situación donde aparece una violencia explícita en ese material? Porque en general en los debates audiovisuales tenemos ciertos consensos de cómo cuidar a los chicos de las cosas que no hacen ellos, pero aparece acá todo un debate de, bueno, cuando los chicos, las chicas, los adolescentes sobre todo, ponen en pantalla ciertas cuestiones, en este caso una película media policial donde uno de los adolescentes acuchillaba a sus compañeros fruto de un ataque así medio de ira, bueno, ¿qué hacemos con esa película? ¿Se exhibe, no se exhibe? ¿Qué va a implicar? Y eso se discute al interior del comité de preselección. Y luego los jurados son múltiples, de modo que a veces el material lo miran 3 jurados diferentes, el mismo material, o sea, lo mira el jurado oficial del festival, un jurado especial, que son distintas organizaciones, en general organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la DAC, ¿no? La Asociación de Directores de Cine, o Signis, o el CONACAI, en algún momento Paca Paca también, el Museo del Cine. Han sido distintas organizaciones que dan su propio premio, a lo mismo que el jurado oficial también miró. Y por otro lado está el jurado entre pares, que son los jurados infantiles y juveniles que también miran el mismo material y premian. Y eso es lo que para nosotros arma como una multiplicidad ahí de apreciaciones, de valoraciones que producen que esa arbitrariedad que supone la competencia, que siempre es arbitraria, bueno, lo que refleje es que hay una fundamentación que las hacen cierto colectivo respecto de valorar estas películas y otro colectivo arma otras y así sucesivamente. Pero el gran premio del festival es ver las películas en el cine de verdad. Claro. Eso es lo más importante. Pantalla gigante. Hay a sala oscuras, ¿no? Sala oscuras, en pantalla gigante y en un cine. Porque hemos probado, en algún momento lo hicimos en escuelas que tienen, como el Bernasconi, que tiene un auditorio cine, y no es lo mismo que el cine. En este momento se hace en el Cine Gaumont, en los cines del complejo del Cultural San Martín y en el cine del 25 de mayo. Entonces, imagínate para los chicos, las chicas, los jóvenes, claro, y sus familias, sí, mirar las películas en esas salas. Nos estás compartiendo toda esta experiencia que está ligada a la producción, ¿no? A la producción audiovisual, a la producción de un festival, pero de alguna manera también tenés cercanía con la producción en los registros que hacen las y los chicos, pero tu singularidad es que también tenés una experiencia extensa en investigación sobre esta misma temática. Y algo que nos interesa bastante en ASAECA, que es parte recurrente de estos diálogos que venimos teniendo en esta serie de entrevistas, es tratar de pensar con la persona entrevistada el cruce, la articulación entre la teoría, ¿no? Las ideas académicas en general sobre lo audiovisual y la producción, el campo de realización, ¿no? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es ese cruce, esa articulación? ¿Cuáles son los préstamos de una dimensión, de un campo al otro? ¿Qué podés compartirnos? Hey, bueno, a mí me parece uno de los grandes desafíos. Para mí es un desafío personal, pero también creo que en algún sentido es por donde pasa la riqueza de lo académico. Yo creo, digamos, yo soy
profe de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, soy la titular de Psicología Educacional y creo que cuando muestro en los teóricos de la materia las producciones hechas por los chicos en las escuelas, hay algo que se visibiliza, que es que los chicos, las chicas, tienen una mirada singular acerca de una cantidad de temáticas que en general es una mirada vacante en la comunicación social habitual, porque habitualmente vemos materiales hechos por adultos para chicos, en el mejor de los casos, porque, bueno, sabemos que hay poca trayectoria en nuestro país en esto, con la hermosa excepción del canal Paca Paca, de Encuentro, pero podríamos decir que en general hay pocos adultos que piensan en hablarles a los chicos a la hora de armar el cine, por ejemplo, que es algo que a mí me interesaría mucho entender, ¿no? ¿Por qué no hay esas ganas de hablarle a los chicos como audiencias? Los chicos tampoco le hablan necesariamente a otros chicos, pero traen algo de su repertorio, de su propia mirada. Y eso me parece que puesta en el aula universitaria empieza a organizar un campo de visibilidad que no es para nada evidente. Para un futuro psicólogo o psicóloga genera la posibilidad de pensar y ampliar el repertorio de los modos de explorar las maneras de expresión infantiles. Porque si lo pensás un poco, un psicólogo o una psicóloga, cuando tiene que interpelar la voz de un niño, ¿cómo lo hace? A través de un dibujo, a través del juego, a veces a través de la conversación, pero no a través del audiovisual. Y lo que nosotros estamos investigando es justamente cómo los pibes, las pibas, muestran ahí algo de su mundo, quizás como alguna vez lo hacían en sus dibujos, pero que hoy claramente la accesibilidad de la tecnología, de la que podemos hablar también largo, promueve que se transformen en un formato habitual que ellos tienen de poner ahí su manera de mirar, aunque no nos cierre demasiado la gente que venimos del cine, el TikTok, el reel de Instagram, aquellos modos que los chicos tienen de armar sus propios videos, aún los videos que hacen para explicar un videojuego o una película que les gusta de YouTube o lo que fuese, son todas maneras de plantarse y decir, este soy yo, estas son las cosas que me pasan, estos somos nosotros. Y eso me parece crucial para psicólogos y psicólogas. Al mismo tiempo, hacia el programa, yo investigué en la beca, por ejemplo, de doctorado y algo del programa Medios en la Escuela, y en el doctorado investigué concretamente el Festival Hacelo Corto. Y allí pude echar luz sobre una cantidad de procesos que por ahí no teníamos tan trabajados, porque cuando uno hace y gestiona algo, no siempre tiene esa sistemática reflexión sobre aquello que está haciendo, se dedica más al hacer. Y acá entonces fue muy interesante encontrarme con una cantidad de procesos. Por ejemplo, cómo el festival ha logrado generar marcas en chicos, adolescentes que estrenaron sus películas cuando estaban en la escuela secundaria y luego se transformaron en cineastas. Fantástico. Yo investigué 7 pibes que contaron qué significó Hacelo Corto para ellos en ese momento. Y lo que se ve es que Hacelo Corto para ellos fue un antes y un después. Investigué a algunos docentes que contaron qué les pasan a sus estudiantes con el festival. Y algunas situaciones que en psicología son muy preciadas, por ejemplo, todo lo que hace a la patología, yo diría a los modos de patologización de las infancias en la actualidad, que rápidamente se pone una etiqueta. Y de repente se trae una situación donde un niño de 5 años que venía etiquetado como de mutismo selectivo, por ejemplo,
de repente al hacer la película en el jardín empieza a hablar. Yo digo, a ver, no es que es mágico, que es la película la que lo hace hablar, pero sí la película es una causa en el sentido no explicativo de la causa, sino en el sentido de algo que causa, que algo que motiva realmente la posibilidad de que ese chico sepa que lo van a escuchar su mamá, su papá, y que quiera hablarle a ellos a los que les hablaba, pero no hablaba en el jardín porque no se animaba. Es algo que sale del circuito interno y atraviesa esa pared y de repente está en el cine, y este nene en ese momento se anima a hacer algo que no había podido. Entonces, bueno, esa investigación echa luz sobre una cantidad de asuntos que de algún modo nosotros venimos teniendo la sospecha al hacer y decimos esto está bueno y lo hacemos por más de 20 años, pero de repente investigarlo le arma eso todo un trabajo, un tratamiento sistemático, lo comunica y bueno, me parece que lo hace, también lo torna visible para la comunidad científica. No sé si lo abordaste en tu tesis doctoral o lo tenés investigado en paralelo, pero tenés justamente esta posibilidad única de analizar un proceso de 20 años y si hablamos del campo audiovisual en estos 20 años de historia, bueno, se transformó muchísimo, ¿no? No es lo mismo la matriz tecnológica de comienzo del siglo XX a la actual, ¿no? De hecho, hace 20, 22 años las computadoras hogareñas eran raras, ¿no? Lentas, no había conectividad a internet, o los celulares solo servían para llamar, para hacer llamadas, no permitían el registro el visionado de imágenes, ¿no? Algo que ahora, bueno, es cotidiano y permanente. Más allá de esta matriz tecnológica, ¿podés observar, encontrar diferencias en estas infancias, en las infancias del principio del siglo y las infancias actuales, en los procesos de subjetividad, en el vínculo con los medios, en el abordaje al lenguaje audiovisual, si hay algunos detalles que hayas podido pensar, reflexionar? Bueno, hay muchas diferencias. La verdad que no es algo que yo he investigado sistemáticamente. Te puedo decir algunas ideas que tenemos. En principio, bueno, claramente el cambio de lo analógico a lo digital transformó todo. Básicamente el festival al principio era puramente analógico. O sea, nos traían VHS, hacíamos todas las tortas en multicopiado, le llevamos a los jurados bolsas así de videos, los chicos, todo se hacía mediante cámaras filmadoras incluso, porque todavía había pocas cámaras de foto que tenían la potencia de filmar o filmaban muy poquito o necesitabas mucha memoria. Las memorias eran muy, digamos, los sticks de memorias también tenían poca capacidad, entonces pesaba todo mucho. Y por supuesto los chicos no tenían el entrenamiento audiovisual que tienen hoy, o sea, lo conocían y era su medio claramente en términos de sus consumos culturales, o sea, los pibes también de 2002 eran pibes y pibas que les encantaba mirar, pero sobre todo la tele y los videos. En ese entonces la tele tenía un peso muy importante, los canales de cable, no estamos hablando de ese mundo. Eso se fue cambiando rápidamente, se fue transformando vertiginosamente, uno podría decir, y cada vez aparecen otras cuestiones en los modos de subjetivación de pibes y pibas. Una cuestión fundamental es claramente lo que vos mencionás, tener el celular en la mano es algo que cambió todo. Facilitó muchísimo la producción en todos los sentidos, al mismo tiempo la abundancia de plantillas y de materiales prearmados a veces estereotipa mucho, cristaliza mucho, los pibes tienden a siempre usar la cámara en horizontal, que es como la usan en Instagram y en otras cuestiones, perdón, en vertical.
Y bueno, nosotros en el cine, en pantalla, necesitamos el horizontal, entonces eso es un cambio para darles. Muchas veces tenemos que producir una interrupción para entrar en cine de sus prácticas habituales, o sea, entramos desde ellas y nos interesan sus prácticas y consumos habituales, pero en algún sentido demorarlas, detenerlas, decirles, bueno, a veces, por ejemplo, traerles una cámara filmadora revoluciona el taller de cine. O sea, eso que con el celular empieza a ser algo cotidiano, la filmadora produce un cambio enorme, algo que los hace mirar de otro modo. Entonces, algo que fuimos aprendiendo, y lo aprendimos también con el taller de fotografía que tenemos, donde allí trabajamos mucho con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, es cómo empezar a introducir lo analógico dentro de la era de la digitalización masiva para poder deconstruir los procesos que los pibes tienen automatizados y poder ahí armar cierto dislocamiento para poder potenciar el gesto creativo, porque si no, lo que aparece es, bueno, yo sé sacar fotos, saco miles y después elijo cuáles, ¿no? De repente la escasez de lo analógico, el costo que tenía el rollo, lo que significaba ni hablar en la cinta de película, no produce algo que tengo que tener muy elegido, tengo que tener cierto estudio, cierta exploración de aquello sobre lo que voy a ir y mucho deseo, ¿no? No es al revés, no es que después miro y elijo, sino voy a buscar algo. En esa búsqueda me encuentro con una mirada o algo que me mira desde ese lugar. Entonces, algo que hacemos es producir una combinación en ese punto entre procedimientos que son puramente digitales y que los pibes traen aprendidos y estos procedimientos que son más del siglo pasado, del que venimos los docentes, y que entonces lo que hacen es detener esa maquinaria, ¿no? Y volverla a mirar. Y por ahí para otro momento, para pensar, la pospandemia nos trae un cambio crucial en los pibes y pibas, ¿no? ¿Qué es lo que notan? ¿Qué es lo que encuentran? Y bueno, lo que notamos básicamente es mucho padecimiento psíquico, pibes que están bastante mal, que han salido mal de esa situación de 2 años de estar no tan en vínculo con los demás y que en ese punto a veces se aíslan mucho, que las condiciones estas de los dispositivos generan como que estén un poco solos, un poco metidos en lo que hacen, cuesta bastante, a veces poder armar grupalidad, bastante difícil armar una escena común y mucha necesidad de conversar. A veces el taller de cine es una excusa para poder abrir ahí algo, para poder contar lo que nos pasa, ¿no? Porque no hay mucho lugar. Ya lo habías mencionado minutos antes, hablaste de Paca Paca como un hito, ¿no? En la realización de audiovisuales para infancias. Paca Paca en relación al canon tradicional, ¿qué pasa? ¿Cómo se ubica? ¿Reproduce? ¿Genera ruptura? ¿Reemplaza el canon y empieza a generar estas nuevas discusiones? ¿Cómo interviene Paca Paca? Ya casi 10 años hace que se crea. En 2010, sí, 13 años. ¿Cómo interviene Paca Paca en el imaginario de las niñas, niños y adolescentes? Sí, claramente Paca Paca ha sido un gran hacedor de modos de subjetivación infantiles. O
sobre todo diría en el momento donde toda la cultura vio el cambio de lo que fue los gobiernos, digamos, básicamente kirchneristas, donde la cultura estaba muy acompañada por lo que Paca Paca presentaba en sus pantallas. O sea, había una retroalimentación muy fuerte entre cierta mirada hacia la nación y que además era muy rupturista de respecto a lo anterior. Todos creo en nuestras vidas, cuando tuvimos niños, a mí me tocó criar una niña que miraba Paca Paca y que se organizaban en las vidas de los pibes una cantidad de eventos de otro modo que estábamos todos y todas sorprendidos, ¿no? Como por ejemplo, en segundo grado una compañera de mi hija hizo un cumpleaños infantil donde la animación era sobre San Martín, ¿no? Entonces los animadores tuvieron que estudiar el cuento del cruce de los Andes y los chicos discutían con espadas, vos sos realista, vos sos patriota, ellos decían, yo soy Juan Azurduy, yo soy, o sea, eso para nosotros como adultos había sido una novedad enorme. En mi caso fue mucho más fuerte porque yo parte de mi juventud la pasé en la dictadura militar, con el terrorismo de Estado armándonos las pantallas. Con lo cual lo nacional para mí olía a el canto todos los días de San Martín es la joya más pura que nos obligaban a cantar, digamos. Esa patria que Paca Paca recreó de la mano de Samba, que creo que fue realmente un ícono del canal, que después vinieron muchos otros personajes, pero que generó una cercanía que en las propias escuelas hizo que se estudie distinto los contenidos, porque muchas veces Samba fue el video que le pasaba al maestro o la maestra en la escuela, ¿no? Y los materiales y demás. Y lejos de esta mirada que tienen algunas perspectivas políticas del adoctrinamiento, ¿no? En términos de la política, yo defiendo mucho la idea de infancias como sujetos de derecho, como sujetos pensantes, con lo cual no hay muchas posibilidades de adoctrinar cabezas. En todo caso, lo que uno hace es presentar algunos materiales que discuten, que disputan sentidos con otros, con los familiares, por ejemplo, en muchos casos, y ese es el papel hermoso que tiene la escuela. Y en este caso, hermoso que ha tenido una pantalla, ¿no? Que realmente lo que menos íbamos a pensar era que la televisión nos iba a dar ese lugar y lo tuvo y lo tiene Paca Paca para orgullo, yo creo, de muchos argentinos que sentimos que es un canal que ha mostrado una potencia enorme para toda Latinoamérica. Ahora quiero preguntarte por otra experiencia que tenés. Sos parte integrante activa de la red Kino, la red latinoamericana de educación audiovisual. ¿Podrías contarnos un poco cómo funciona, cuáles son las discusiones? Es una red donde convergen diferentes académicas de países latinoamericanos. ¿Hay puntos en común, hay diferencias de perspectivas, de abordajes, cuestiones de pedagogía audiovisual? ¿Qué nos podés compartir? Bueno, la red Kino es una red latinoamericana de cine y educación. Básicamente su población mayoritaria, los componentes mayoritarios que tiene son brasileros, porque la verdad la experiencia brasilera de cine y educación, por distintos motivos, ha sido una experiencia muy interesante, muy múltiple, que yo creo que tiene que ver con algo, por lo menos intuyo, habría que estudiar eso, porque esa experiencia ha dado la cantidad de cientistas que tienen estudiando estos temas, la cantidad de universidades, de becarios, de titulaciones,
que están trabajando en cine y educación, que nosotros no tenemos, o los tenemos de modo muy fragmentado, ¿no? Algo que estamos tratando ahí de empezar a hacer es cómo encontrarnos en algún lugar, como que el campo fue armándose de distintas maneras, alguna gente en educación, que estudia cine o tecnologías, alguna gente en comunicación social, que estudiaba comunicación y educación, alguna gente en psicología, como yo, que estudiamos estos temas, pero no hemos podido configurar un campo, y ellos lo tienen hace tiempo, con una mirada bien interesante, donde la universidad, y esto es que para mí el componente fundamental, trabaja fuertemente en extensión. O sea, ellos son extensionistas en serio, tienen una cantidad de recursos muy grandes en las universidades públicas puestos al servicio de la extensión. Entonces trabajan desde las universidades haciendo cine, en las escuelas, en los territorios, en clubes de cine, cosa que acá lo tenemos un poco disociado, a lo mejor lo tenemos en investigación, pero no hay programas tan grandes que conjuguen investigación, extensión, como sí lo tienen, por ejemplo, el programa de Adriana Fresquet de cine para aprender y desaprender, que es un programa que tiene muchos años y trabaja con una cátedra igual que la mía, si yo la conocí, de psicología educacional, pero que ha tenido una profusión de becarios, de investigaciones, de doctores, de postdoctores, que es enorme. Entonces es una experiencia, la de la Red Quinó, en la cual nos encontramos por ahora en Brasil, en el Festival de Cine de Ouro Preto, que es un festival de cine y patrimonio, y allí se reúne la red hace muchos años y va discutiendo algunos temas, va mostrando experiencias y va compartiendo modos de trabajo entre cine y educación. Este año, desde el año pasado, empezamos a ponernos de acuerdo y empezamos a montar un trabajo de plataformas compartidas latinoamericanas, y todo este año estuvimos compartiendo una que era Caminar y Danzar con Cines, y estuvimos trabajando escuelas de Belo Horizonte y escuelas de aquí, de Buenos Aires, compartiendo material. Ahora hay otro grupo que está compartiendo film carta o correspondencias de cine entre brasileros y argentinos de distintas provincias. Bueno, en definitiva, creemos que es el rizoma de una red posible que esperamos sea Quino Argentina, para poder armar ahí un lugar donde nos encontremos, aunque sea 1 o 2 veces por año, y luego digitalmente a compartir nuestras experiencias. Recién mencionabas a Adriana Fresquet, que va a venir el año próximo, 2024, para participar del Congreso ASAECA, y justamente vos junto a Silvia Serra van a hacer un conversatorio con Adriana, y citabas esta cuestión del aprender y desaprender. ¿Qué mitos, qué prejuicios podríamos los adultos, investigadores, tal vez académicos, desaprender en relación a las infancias y su vínculo con los medios audiovisuales? ¡Guau! ¡Qué tema! Yo creo que varias cosas. Una primera diría, creo que deberíamos desaprender la idea de que los pibes solo se entretienen con los materiales que producen y con lo que ven, y que en realidad no les va a gustar toda una parte de cine que es diferente. Bueno, ya Bourdieu hace muchos años habla que el campo justamente del gusto, ¿no? Es un campo formateado por las prácticas culturales, por las historias que tenemos de consumos, y en ese punto lo que nosotros descubrimos es que cuando les proponemos a los pibes ver otro cine, les interesa, les gusta, empiezan a aprender esos modos. Entonces ahí me parece que hay un mito que es,
no se puede, hay que pasarle, sobre todo en las escuelas, las cosas que le gusten, sobre todo en las casas, bueno, darle lo que ya vieron. No, me parece que ahí hay que ampliar el repertorio. La otra es, yo diría más que un mito, yo diría que es una práctica consolidada, que es que podemos hablar mejor que ellos acerca de ellos. Entonces, todo lo que hacemos sobre las infancias está poblado de adultos y adultas que hablan sobre infancias, sobre adolescencias, especialistas que tomamos la palabra en función de ciertos saberes. Y creo que ya lo intentó en su momento el CONACYT, con cierto éxito, lo intenta el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Creo que son experiencias suficientemente potentes para traer la palabra, la voz de los propios pibes a la escena, los materiales que los propios pibes hacen, los cortometrajes que ellos filman, tienen algo para decirnos a nosotros. Y en ese punto, algo que estoy investigando yo es este problema de la mirada infantil, ¿no? Porque a veces también hacemos, de hecho yo en la investigación al principio hicimos eso, ¿no? Que era mirar materiales hechos por pibes y pibas y hablar nosotros. Producimos una mesa redonda sobre lo que nos dicen en ese material. Ahora estamos investigando con grupos focales qué tienen ellos mismos para decir sobre ese material. Y encontramos que ahí hay cosas para desaprender, ¿no? Como que me parece que si nosotros le diésemos más espacio real en nuestras prácticas a los pibes y pibas para marcar, para mostrar lo que ellos piensan, podríamos desaprender mucho de lo que creemos que ellos piensan. Y sobre todo como sociedad empezar a dejar esta mirada tan nutrida del mundo moderno, que es esta mirada tutelar, ¿no? Esta mirada que los ve a veces como delincuentes o como los que hacen lío o como los que molestan, o esta mirada de que los tenemos que proteger, que los tenemos que cuidar. Entonces nuestras discusiones son el horario de protección al menor, a qué edad se tiene que usar el celular, las pantallas para qué. Y yo creo que ese mundo de la moral está un poco atrás. Ahí hay algo para desaprender porque la digitalización, eso no funciona tan ordenado de ese modo. Hay algo para revisar y para volver a pensar, pero pensarlo con ellos, no nosotros como adultos pensando por ellos. Eso creo. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo y bueno, seguimos en contacto y sobre todo en el Congreso, ¿no? Que se viene, ahí vamos a poder seguir dialogando y pensando y reflexionando sobre infancias y medios. Gracias, Débora. Gracias a ustedes y sí, yo creo que ASAECA va a ser un gran lugar donde vernos todos y todas para debatir estas cuestiones, así que ahí nos vemos, seguro. Gracias.